Tamerlán, Tashkent. Un día, Uzbekistán y sus fabulosas ciudades fueron el centro de Asia, es decir, del mundo. Y eso gracias a un hombre. Esta es la estatua de Amir Temur, es decir, de Tamerlán. Fue erigida en el año 1996 aquí en el centro de Tashkent para conmemorar el 660 aniversario de su nacimiento. Fuerza en la justicia es su lema. Hay quien cree que del lema de Tamerlán, fuerza en la justicia, aún hay más de lo primero que de lo segundo. Amir Temur es nuestra fama, nuestro orgullo, ha dicho el actual presidente uzbeco Islam Karimov. Un cierto culto a Tamerlán solo fue posible en 1991 tras la caída de la URSS de la que formaba parte Uzbekistán. Así, el emperador Tamerlán ha vuelto a significar para esta antigua república soviética de Uzbekistán la personificación de un poder no solo histórico, sino simbólico, casi espiritual. Hoy la gente reza una oración islámica cuando visita el mausoleo de Tamerlán en Samarcanda. Tashkent es la capital de Uzbekistán, un país de 447.400 kilómetros cuadrados, casi como España. Un país enclavado en el corazón de Asia Central. Uzbekistán no tiene mar y está rodeado por países que a su vez no tienen mar. Fue un lugar de paso imprescindible para las caravanas de la seda. Para nosotros es el punto de arranque para ir a Samarcanda. Samarcanda está a solo 300 kilómetros de Tashkent, pero a muchos siglos si tiramos del hilo de la historia. Este es el verdadero corazón de Samarcanda, el Registán. Registán significa el lugar de las arenas. Aquí es donde se concentran las tres grandes medersas o escuelas coránicas, las que hizo el antiguo alcalde de esta ciudad, Yalantush, y la que tengo a mis espaldas, Ulugh Bek, el nieto de Tamerlán. Fue terminado en 1420 bajo Ulugh Bek este prodigio arquitectónico. Al lado, las escuelas coránicas Tilla Kari, la dorada, y Sher Dor, la del león, se deben al emir y alcalde Saybanit Yalantush. En la medersa de Sher Dor encontramos una bella contradicción. Los azulejos de la fachada recrean fabulosos animales, gacelas y tigres. Hasta el sol es antropomorfo. Sin embargo, el Islam no permite representar figuras ni animales ni humanas ni de la divinidad. Otra contradicción es que tras el comunismo se haya vuelto al enaltecimiento nacional de Tamerlán, figura que ha recobrado esplendor como la propia Samarcanda, la capital de su imperio. En 1370, Tamerlán decidió poner su capital aquí y consiguió maravillar al mundo conocido.
una sede digna de un imperio que iba desde Rusia a China, que ocupaba Asia Central y que llegó a través de Babur, el nieto de Tamerlán, a dominar la India. El Registán es el mayor ejemplo de la potencia del arte timúrido. Forma y color se aliaron con tanta perfección que el Registán logró ser un colmo del clasicismo, como el Partenón en la arquitectura griega. Y fue mucho a base de ladrillos revestidos de cerámica, es decir, de azulejos, y mayólicas, lozas con esmaltes metálicos que aún hacen un guiño al tiempo, o motivos geométricos, si no humanos, perfectos, y dimensiones colosales, cada vez más, de los edificios. Empezando o acabando por los alminares, minaretes sin otro uso ya que escuchar la belleza. Hoy los escolares de Samarcanda vienen al Registán y dentro de él a la Medersa de Ulugh-Bek no solo como a un lugar cultural de su patria, sino a un lugar de culto. Un lugar donde empieza a mezclarse la religión y el culto a la personalidad de Tamerlán, un poco como ha sucedido en Mongolia con Gengis Khan tras la caída de la URSS. Siempre entre esplendores interiores, escamas, recovecos, nichos llenos de un bello horror al vacío y colores turquesas, sobre todo en cúpulas. El turquesa era el color preferido de los turcos. Tamerlán fue quien llegó a dominar estas tierras que antes que él eran el Turán y el Turquestán de los turcos y el Mongolistán de las hordas mongolas, estas últimas las que asolaron Samarcanda a principios del siglo XIII. Tamerlán no era solo un militar implacable. Favoreció las artes, las ciencias y entre ellas la astronomía, como su sucesor y nieto Ulugh-Bek. Ulugh-Bek, el nieto de Tamerlán, se reunía aquí en esta Medersa, en esta escuela coránica también, para dar sus clases de astronomía, a la que era muy aficionado. Ulugh-Bek favoreció la astronomía tal vez más que la Sagrada Escritura. Por eso fue decapitado en 1449 por su propio hijo Abdul-Latif, y la capitalidad del país pasó a Bujara. Pero no se pudo destruir del todo su obra, sobre todo este astrolabio, un fabuloso sextante de piedra de 30 metros para medir la posición de las estrellas. El Guri Amir es el mausoleo de Tamerlán, otra joya de Samarcanda. Guri es tumba en idioma tayiko, el que se habla en la ciudad. Además de Tamerlán, están enterrados aquí sus dos hijos y dos nietos, entre los cuales Ulugh-Bek. Tamerlán murió en el verano de 1404 de neumonía cuando planeaba una expedición militar contra los chinos. Fue inhumado en este mausoleo lleno de pan de oro, de versos coránicos y lacerías de estuco, lóbulos, epígrafes, estalactitas, el arte magno de los alarifes de Tamerlán, albañiles insignes. Tamerlán, nacido en 1386 del clan guerrero Barlas, más que un tártaro déspota, impulsó un clima marcado por los avances en el álgebra de Al-Joresmi, por la cosmografía de Raikam Beruni, que ya intuyó América, o por la medicina de Ibn Simo, cuyo canon se publicó en latín más de 30 veces. Pero el verdadero enterramiento está en la cripta. Aquí abajo es donde acabó dando con sus huesos el forjador de un imperio,
más de media Asia bajo el signo del Islam. En 1941, el antropólogo ruso Mikhail Gerasimov tuvo el privilegio de abrir la tumba de Tamerlán y, aunque no encontró tesoros especiales, certificó que su altura era 1,70 m, manco del brazo derecho y cojo de la pierna derecha. Por eso le llamaron Timur Lek, Timur el Cojo. De todos modos, no hubo maldición de Tamerlán al estilo de la de Tutankamón. A Gerasimov no le pasó nada. El rey castellano Enrique III mandó a su embajador especial Ruy González de Clavijo aquí a Samarcanda, y Clavijo pudo ver a Tamerlán en 1404, es decir, un año antes de la muerte del gran emperador. Por eso, en recuerdo de la embajada castellana, junto al mausoleo de Tamerlán han puesto a una calle el nombre de Ruy González de Clavijo. El viaje de Clavijo de Cádiz a Samarcanda, ida y vuelta, llevó 3 años. Cuando por fin Clavijo llega a Samarcanda es el 8 de septiembre de 1404. Para Clavijo, el gran señor era Tamurbek, el rey de los 3 círculos o las 3 partes del mundo. Clavijo se hace lenguas de la capilla que Tamerlán mandó hacer para su primer hijo Jahangir y para él mismo cuando fuese enterrado. Muy bien obrada de oro y de azul y de azulejos, y en esta mezquita hacía el señor dar de cada día 20 carneros cocidos por el alma de su padre y de su hijo. Al lado mismo del mausoleo hay una casa donde tienen un par de ovejas. Son ovejas de gran trasero, parte muy apreciada por su grasa. La gente aquí teme que les echen y que destruyan las casas donde han vivido por generaciones. La idea del gobierno es hacer más aparcamientos para los turistas. Shu oilaga 15 kishi bizlar, onam, akam, balalar, ukambo, kelinlar. Shu yana nimada? Bildimi? 1910-yildan da. Oldinga Este barrio del mausoleo es de principios del siglo XX. Es cómodo y céntrico, y sus viejas puertas guardan oasis. Las casas son modestas, pero con su patio donde florece el albaricoquero. 남자 tavallutçudagi Padarashon, Modarashon, Padarashon Sadriyev budan, Sadriyaka budan, Modarashon Mahkamoy budan. Ino aolam guzashtan, man 87 sol injaba to'yshida omadam, bayim hamin oila. Dar hamin oila 3 farzand dorshudam. Du dukhtar yak pisar doram. Pauluda y su marido Abdu Jajor son de cultura e idioma tayiko, no uzbeco. Por ellos vivirían aquí siempre, si el gobierno no lo impide. Tienen el lavabo y el fregadero en el patio. En cambio, la cocina está dentro de la casa. Es al estilo de Samarcanda, que integra y combina lo antiguo y lo moderno. Pero el esplendor de Samarcanda nunca anda demasiado lejos. Esta es la mezquita de Bibi Hanuma, la más alta de todo Uzbekistán y una de las mayores del mundo islámico, con 35 metros de altura. Como enorme es el atril de piedra para el Corán que está en el atrio. Entre las esposas y concubinas de Tamerlán, Bibi Hanuma fue la clara preferida. Consiguió hacer, aún en vida de Tamerlán, el mayor monumento de Samarcanda.
pero al lado de la gran mezquita se alza un mausoleo más bien modesto. Esta es la tumba de Bibi Hanuma, es decir, la reina Hanuma, la mujer de Tamerlán. Las mujeres uzbecas tienen al mausoleo y a la cercana mezquita de Bibi Hanuma como lugares propicios para pedir fertilidad. Aún mucha gente viene a reverenciar a la antigua reina de Samarcanda. Bibi Hanuma impulsó a su marido a conquistar el imperio del sol naciente, pero Tamerlán murió. Bibi Hanuma, de origen chino, consiguió al menos su mezquita. Mezquita grande hasta el punto de que la técnica arquitectónica se estiró al límite. Colapsó en un terremoto en 1897 y aún se reconstruye. Pero Samarcanda no vive de oros y azulejos, sino de pan y otras cosas. Los panes de Samarcanda tienen fama de ser obras de arte para la vista y el gusto. En las panaderías, al lado mismo de la mezquita de Bibi Hanuma, las vendedoras llevan velo como bajo Tamerlán, pero no hasta el punto de taparse el rostro. Es Siab, el gran bazar de Samarcanda, un mundo de mercado donde se encuentran primores para el estómago, como en tiempos de clavijo. Los del séquito de Enrique III el Doliente, al que Tamerlán llamaba mi hijo, fueron agasajados con carneros y caballos cocidos, y uvas, melones y duraznos de postre, y para beber leche de yeguas con azúcar. Hoy en Siab triunfan, como siempre, las especias: clavos, pimentón, pimienta y un sinfín de combinaciones que valen en todo caso a 600 sums el vaso, unos 30 céntimos de euro. Bularda shu ovqatlarga solinadi. Bunisi qora murch, bu ham maydalanib ovqatlarga solinadi. Bunisi qanafir munchoq. Bu bolalar qo'liga munchoq tayyorlanadi. Muchas mujeres uzbecas tienen a gala ponerse los dientes de oro. Es belleza y estatus. Pero, por otro lado, la comida uzbeca tiene ecos muy familiares. Los uzbecos se ufanan de sus sombreros. El sombrero nacional es el tubeteika, un gorro que se puede plegar. Hace 600 años, Clavijo vio a un señor impresionante que tenía una ropa de paño de seda raso y en la cabeza un sombrero blanco alto con un balaje encima y con alfojar y piedras. La tarde transcurre con su ritmo inalterado en los siglos. Un viejo coljosiano de gran bigote blanco ha venido a ver si le llega para el pan. Şarga keldim cumadan. Nompanu aldım, endi ketyapman. Tamam mı? Uyga pasag'im jumaga. Qishloq, Beklar qishlog'i deydi. Jumadan. Pero en Siab se encuentra también el punto de la gente moderna y a la vez tradicional. Меня зовут Шухрат, это моя невеста, Диларом, пожалуйста. Проходите в город Самарканд. Все? Спасибо, не за что. Shukran y Nargusa siguen su camino. Hoy van a comprar yogur y verduras.
Pero en esta zona de Siab encontramos gente arracimada, un gentío como embebido en algo extraordinario. Ha llegado desde los lejanos valles más orientales del país, los de Fergana, el teatro Hayvonlar, y muchos dejan sus compras y ventas. No hay que perdérselo. Aleyón, el forzudo, es de la ciudad de Andijan, en la frontera con Kirguistán. Esta tarde ha prometido incluso arrastrar un coche con la boca. Palabras mayores. Los espectadores siguen con delectación las más ingenuas y antiguas variedades, como en los tiempos de Omar Khayyam, uno de los más distinguidos vecinos que nunca hubo en Samarcanda. Ahora hay quien saca huevos de la nada, pero Samarcanda es también Khayyam, el poeta que escribía en una de sus rubaiyat. Háblase de un creador que creó los seres para destruirlos. ¿Por qué los feos? ¿Por qué los hermosos? ¿Quién es de esto responsable? No entiendo nada. La gente del actual Samarcanda, entre número y número, reza una oración islámica. El gran artista es este hombre. Fue concebido por su padre a los 90 años, por eso se llama Sonjon, 90. El padre de Sonjon murió a los 112 años. Un ser tan especial como Sonjon se tenía que dedicar al ilusionismo. Pero el número fuerte es el de la serpiente, tragarse una serpiente. Al lado mismo de ese mundo antiguo, Samarcanda despliega su modernidad. La huella arquitectónica rusa y soviética se evidencia en edificios y grandes avenidas. En el centro mismo de Samarcanda hay una zona peatonal. Los bancos ya son del todo capitalistas. Hay un cine sin apenas carteles ni publicidad. Este, por ejemplo, es un kiosco de prensa del centro de Samarcanda. Aquí venden periódicos, revistas, no diarios, y muchos de ellos son rusos, como este, por ejemplo, que se llama Darachik, de tipo sensacionalista. Por supuesto, escrito en caracteres cirílicos. La gente de Samarcanda viene a esta calle a dar un paseo o a tomar un helado. Aquí se instalan también las tiendas de lujo de Samarcanda. Gastronom se llama el mejor supermercado de esta ciudad de en torno a 500.000 de habitantes. Una piña es un lujo. Y otro no menor, el kava de Uzbekistán.
Tampoco falta el vodka a partir de €1 la botella. Y luego lo de siempre: quesos, carne, salchichas. La familia de Saud Firdaus vive en una casa espaciosa del centro de Samarcanda. Меня зовут Фирдаус. Я живу здесь, в Гурмире. Здесь очень хорошее место, святое место. Это моя семья, жена, дети, 2 дочки у меня. Работаю в гостинице «Президент». Барменом. Мне очень нравится наш дом, так как расположен в центре города. Удобно. Гурмире, пожалуйста. Да, еще рядом с нами расположена вот Гурмир, достопримечательность нашего города. Firdaus, camarero en un gran hotel de la ciudad, quiere emigrar a la Unión Europea o a los Estados Unidos. Tiene un buen nivel, pero aspira a dar una vida más desahogada a su mujer Aziza y a sus hijas Naxima y Zitora, de 4 y 2 años. En la cocina preparan una cena en la que no falta una sopa, verdura y yogur. En esta misma ciudad, Tamerlán daba banquetes a los castellanos a base de carneros y caballos asados en platos de plata, oro y porcelana, que son muy preciados y caros de haber. Hoy la esperanza de algunos en Samarcanda es que lleguen tiempos mejores, aunque sea en otro país. Vamos ahora camino a Bujara, otra de las espléndidas ciudades antiguas de Uzbekistán. Al este de Samarcanda se encuentra Bujara, una ciudad de unos 250.000 habitantes, considerada la más santa de Asia Central. Es Bujara y Sharif, la noble Bujara. Bujara fue una importante ciudad en la ruta de la seda, una ciudad pujante y poderosa, rica. Por eso está plagada de grandes edificios y mezquitas, como por ejemplo esta, edificada por Ulugh Bek, el nieto de Tamerlán. 5 siglos después, los propios uzbecos viajan y redescubren las bellezas de su país y en concreto de Bujara, la vieja ciudad timúrida y luego capital de los saibánidas, una dinastía de khanes que gobernaron a partir del siglo XVI. Y siempre con la ayuda del impresionante Ark, el castillo de Bujara. Ark es en realidad la gran ciudadela que vigiló y guardó la ciudad de Bujara desde el siglo V hasta 1920, cuando fue bombardeada por el Ejército Rojo. Ahí fueron encerrados en 1842 el coronel Charles Studdert y el capitán Arthur Connolly, acusados por el emir Nasrullah Khan de ser espías ingleses. Eso fue dentro de lo que se llamó The Great Game, el gran juego jugado por ingleses y rusos para apoderarse de la India y por tanto de su puerta terrestre, toda Asia Central. En 1920, aquí mismo, muchas mujeres se congregaron y quemaron sus velos, símbolo de modestia islámica, pero de atraso y opresión para los soviéticos. Eran mujeres del movimiento Hujum, impulsor del laicismo en la vieja Transoxiana o Uzbekistán. Pero en los últimos tiempos, las aguas e ideas del Islam vuelven a fluir en Bujara. No hay minarete más alto en Uzbekistán y casi en el mundo como este, Kalon, construido en 1127 por el Khan Aislan. Kalon significa alto en tayiko. Tiene 47 metros de altura y otros 10 metros de cimientos, incluido un colchón de juncos a prueba de terremotos. Un faro en medio del mundo.
Esta torre servía para convocar la oración o para avisar de los peligros de invasiones, pero también se utilizaba para tirar abajo a los prisioneros. La Medersa o escuela coránica de abajo, junto a la mezquita Miri Arab, funcionó desde el siglo XVI hasta 1920. Luego fue cerrada por los soviéticos y convertida en un almacén. Fue vuelta a abrir por Stalin en 1944, cuando quiso congraciarse con los musulmanes uzbecos y conseguir su apoyo en la guerra. Hasta 288 pequeñas cúpulas florecen como setas en sus techos. En la explanada de Kalon la vida continúa como cuando Tamerlán, y la venta de gorros. Astrakhan, this focus. Looking, mister. This focus, this Karakul baby Astrakhan. This is Uzoro Olivan. This is difficult sheep baby Karakul. This fox. Looking. Esta es la plaza Labi Haut. Labi Haut significa en torno al estanque en tayiko. Aquí se ve bien el carácter de Bujara, una ciudad donde el tiempo fluye aún tan lento como el jugo de un albérchigo. Y como siempre, se admira a Nasruddin Hodja, el Sancho Panza sufí y burlón que todo el mundo se rifa, desde Turquía a Bujara. Una vez iba Nasruddin con su lámpara en pleno día y su vecino le preguntó qué hacía. «Estoy espantando tigres». «Pero si no hay ninguno», le dijo su vecino, a lo que Nasruddin respondió: «Es efectivo, ¿verdad?». Las caravanas ahora son de piedra en este breve oasis del centro de Bujara. Las huérfanas del colegio acaban de ofrecer una función en Bujara y por eso se han engalanado. Algunos ancianos lucen de forma permanente sus medallas de las batallas que combatieron por la Unión Soviética. Otros hombres juegan al dominó para matar las calientes tardes de Bujara. Una ciudad que también se distinguió por ser sede de estudios islámicos. Llegó a haber 10.000 estudiantes en los seminarios. Esta es la Medersa, la escuela coránica de Bujara Nadir Devon Begi, y tiene una gran particularidad. En lo más alto de esta fachada hay dos grandes aves mitológicas en mosaico, los Huma. Los Huma, pavos reales, son por cierto adorados aún por algunas sectas del Oriente Medio. Es una y otra vez la fascinación y el detalle de la vieja Bujara. De repente, en Bujara se encuentran sorpresas en sus barrios antiguos, como por ejemplo esta mezquita, Chor Minor, es decir, 4 minaretes. En tayiko, la lengua de Bujara, se dice Chor Minor o 4 alminares a este pequeño templo construido en 1807, como un cuadro de las 1001 noches. Sin embargo, su estilo exótico viene más bien de la India. Con frecuencia, las calles de la noble Bujara son oscuras y angostas. Las casas se ocultan tras paredes de adobe. Y sin embargo, este es el mejor lugar y momento para decir que no hay que fiarse de las apariencias. Las casas son como oasis, palacios con patios particulares inmunes a la decadencia de Bujara, como esta casa de ricos comerciantes judíos del siglo XIX. Hoy es la morada de una familia que sigue dedicándose a los negocios. Joachim y su mujer son anticuarios,
lo que en Bukhara significa estar inmersos en una rica historia. Chog, el hijo mayor, en cambio, estudia para ingeniero industrial. Я Хакимов Акбар, коренной, я бухарец из Бухары. Родился в 1957 году. Мой отец, мой дедушка был большой купец, он во Франции был. Разные антикварные вещи, патефоны, парфюмеры здесь продавали. И в 1927 году они репрессировались. Сейчас вот здесь уже 10 лет живем. У нас сын Абдулазиз, вот Шахризод, вот жена Мастура. Ben Qilichova Mastura. Mana shu uyda 10 yildan buyon yashaymiz. Kichik mehmonxona. Mana shu bolalarni o'stirib, ulg'aytirib yashayapmiz. Har ertalab bizlar turib bu yerda agar mehmonlarimiz bo'lsa, ularga qarab. Si el patio de la casa de Joachim y su familia es hermoso, las demás habitaciones de la casa y el salón contiguo no van a la zaga. Aquí guardan sus posesiones más preciadas. Aquí se reposan y se dedican a sus aficiones. La decoración conserva el estilo de las antiguas mansiones bujaris. No falta la estrella de David que atestigua la fe y el origen del viejo propietario. Impresionante es todo el frontal de las hornacinas. Al estilo bujari, los propietarios ricos coleccionaban antiguas y valiosas porcelanas y las exhibían en esos nichos de sus salones. Nos dirigimos ahora a Xiva, al oeste de Uzbekistán. Xiva es la vieja capital de la región del Joresm. Una villa de unos 40.000 habitantes que floreció antiguamente como emporio de la vía de la seda y como emporio de la esclavitud entre el Caspio y Afganistán. En 1840, un joven oficial inglés llamado Richmond Shakespeare conseguía entrar en esta ciudad de Xiva, donde existía el mayor mercado de esclavos de toda Asia Central. Los intentos ingleses de influir en Xiva no prosperaron. Siguieron llegando a esta ciudad amurallada esclavos turcomanos y kazajos, persas y kurdos, hasta rusos, y los canes los guardaron bien en su castillo de arena. Solo en 1873, el general ruso Kaufman logró derrotar al rey local Mohamed Rakin II y poner fin al tráfico esclavista. Emblema de Xiva es el minarete de la Medersa Islam Huya, el Kalta Minar. Con 45 metros de altura se aproxima al minarete Kalón de Bukhara, pero no lo pudo superar. Quedó truncado, inacabado a la muerte de su impulsor, Mohammed Amin Khan, a mediados del siglo XIX. Un ejemplo de ambición frustrada. En las calles de Xiva, ante las casas de adobe, el tiempo pasa tan lento como en Bukhara. Los veteranos de muchas guerras juegan a las cartas. Ibrahim Yumusuf no ha perdido la memoria. Ne 45. yılda ne vardık? Kiniz Birge. 45. yılda ne ayında? May ayında Kiniz Birge'ni aldık. En esta casa tienen un horno para cocer pan.
es una ayuda económica para la familia Gallar. La casa tiene una gran apariencia, al menos los techos son muy altos, pero el mobiliario es muy modesto. Lo más sobresaliente es el televisor. Men Ahmedov Sabarboy. Xiva shahrida shuda tug'ilganman, shu uyda. Turmush o'rtog'im Gevhar Atajonova Gevhar. 30 yildan beri turmush quramiz. 5 ta o'g'limiz bor. Nevaramiz bor 5 ta. Shu uyda turamiz, bizlarimiz nagiramiz. Men shu uyda yashayman. Shu na yapaman, yer supurataman, nevaralarga qarayman. O'zim pensioner. Turmush o'rtog'im bilan 30 yildan beri yashaymiz. Tras esta puerta, Ota Darboza, o Puerta del Padre, empieza Ishon Kala, el casco más antiguo de la ciudad-museo que es Jiva. En Ishon Kala se encuentran mezquitas, medersas, palacios y harenes de los khanes. Kukna Ark fue el principal palacio que ocuparon y engrandecieron los khanes de Jiva desde el siglo XII al XVII. Junto al palacio de Kukna Ark se encuentra la llamada mezquita de verano porque está al aire libre. Además, casi refrescan con mirarlos sus azulejos blanqueazules de motivos epigráficos y vegetales. No menos espléndidos son los artesonados y las esbeltas columnas de madera. Mientras, en el museo aledaño reproducen la vieja ceca. En Jiva se llegaron a hacer billetes de seda. Fueron moneda de curso legal en esta parte de la ruta de la seda. A solo 10 kilómetros de esa especie de museo viviente que es Jiva, se encuentra su otra parte, Urgench, la ciudad moderna con en torno a 130.000 habitantes. Pero Urgench apuesta por lo nuevo solo en apariencia. Esta tarde se va a celebrar una boda de cuna, Besik Toy, en uzbeco, y nos han invitado, vamos a verla. Hay mucha seguridad porque los invitados, o mejor invitadas, son de rango en esta provincia o vilayati de Joresmi. Hoy este restaurante del centro, en la moderna calle Al-Joresmi, va a ser el escenario de una boda de cuna, entendiendo por eso una ceremonia por un nacimiento que nada tiene que ver con el bautismo, pero a la que asisten las mujeres, familiares y amigas de los padres, los cuales no asisten, ni tampoco el recién nacido. En cambio, no faltan las delicias uzbecas y el vodka ruso. Solo por fin para mujeres. La orquesta empieza a deleitar la velada. La abuela materna del niño ausente es la anfitriona y organizadora de este evento. Han venido mujeres de lo más granado de Jiva y Urgench. Pueden ser esposas de magistrados y políticos locales.
En nombre de la familia, una amiga de la abuela toma el micrófono para agradecer su presencia a todas las mujeres. Van a comer, beber y disfrutar con los poderosos bailes Joresmi, tal vez los más enérgicos del país. Danzas que recuerdan los tiempos de las caravanas de esclavos hacia Jiva, los viajes difíciles y peligrosos por los desiertos donde acechaban las tribus turcomanas y otras. Fue tras la decadencia timúrida cuando Jiva fue capital en 1592, desgajándose de Bujara y convirtiéndose en centro esclavista de Asia Central. Eso dio a la región de Joresm un aire de lugar sin ley, donde todo estaba permitido a los hombres y donde las mujeres eran las más provocadoras, pero solo en los bailes. Las convidadas de vez en cuando dirigen unas palabras de agradecimiento. En este salón de baile y banquetes, la estética recuerda tiempos pasados. Después de todo, los rusos zaristas primero y los rusos soviéticos luego dominaron más de un siglo, hasta 1991, los destinos de esta parte remota de Uzbekistán. El húngaro Arminius Bamberi, disfrazado de falso derviche, vio en la Jiva de 1863 que el soberano de la ciudad y protector de la religión no bromeaba. El hombre que contempla a una mujer envuelta en su velo es colgado. La mujer que hubiera podido ser culpable de complicidad en esta desdichada mirada sería enterrada hasta el busto y lapidada a golpes de bolsas de tierra endurecida. Su cadáver, irreconocible, se abandonaría a las angustias de una lenta agonía. Hoy las mujeres rivalizan en ponerse sus mejores galas, pero en la vieja Jiva brillaban las telas de los vestidos y sobre todo el urgench chapani, tela rayada a dos colores con seda y lana entremezcladas. Hoy eso es una lejana evocación en los vestidos y lentejuelas de las bailarinas. Poco a poco el ambiente se caldea y las convidadas no pueden más y salen a la pista. Antiguamente, en los bailes Joresmi, no era raro que las mujeres llegasen a una especie de trance. Por fin llega el momento de dar las gracias a las bailarinas a la manera uzbeca, ciñéndoles pañuelos de seda en la cintura y entregándoles buenos billetes de banco.
Viejo y nuevo, seda y realidad, tradición más allá de las necesidades cotidianas en Jiva, como antes en Bujara y Samarcanda.